Bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos, gracias. Vamos a continuar. Si alguien más se conecta, pues lo recibiremos en su momento. Vamos a continuar para no quitarles demasiado tiempo y no afectarlos con su siguiente clase. Solamente me interesa terminar de plantear este problema para su resolución. Bien, entonces, hasta aquí vamos en este punto en el que íbamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff a la segunda malla. Decíamos que vamos a recorrer esta segunda malla a partir del punto A. Y lo primero que tengo que buscar son las fuentes de fuerza electromotriz que encuentro en ese circuito. Identifico que la primera que encuentro es esta fuente de fuerza electromotriz 3, que es esta E3, pero en este punto, en este caso, observo que lo que tengo aquí es estoy recorriendo la malla, perdón, aquí hay un error primero para empezar. Estoy recorriendo la malla en el sentido contrario. Yo elegí, bueno, ustedes me sugirieron recorrer esta malla en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces esa no debe ser la dirección en que debo recorrer la malla. Debo ir desde el punto A por principio, si es que voy a arrancar ahí, hacia el punto B, porque va a ser en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si voy del punto A al punto B, lo primero que encuentro es esta fuente de tensión E2, y veo que la dirección del incremento de potencial que yo puse en esta fuente coincide con la dirección en que estoy recorriendo, y entonces esto me indica que aquí hay un potencial positivo de 10 volts, una E2, y sigo recorriendo, voy a encontrar una E3 y nuevamente coincide la dirección del incremento de potencial con mi sentido de recorrido, y entonces aquí también debo de sumar una E3, una fuente de fuerza electromotriz 3, y si sigo recorriendo ya llego hasta el punto A nuevamente, entonces ya no hay más fuentes. Aquí debo de hacer esta precisión, muchachos. En este caso todo ha coincidido con la misma dirección. Si fuera el caso que encontráramos una flechita, en este caso en dirección contraria en una fuente, lo que tenemos que hacer es cambiar el signo. Tenemos que considerar que hay un incremento, un decremento de potencial, y entonces ponerle un signo negativo. Cuando encontramos flechas en contraposición a nuestro recorrido, necesitamos agregar un signo negativo a estas expresiones. Entonces, hasta aquí hemos coincidido con todas, por eso no hemos cambiado ese signo. Bien, entonces ya no hay más fuentes, tengo que sumar ahora las caídas de tensión. Si empiezo a recorrer esta malla desde el punto A, en principio hacia el punto B, lo que encuentro es esta resistencia 2, y esta resistencia 2, ¿por cuál corriente está siendo atravesada, muchachos? Corriente 2. La corriente 2, muy bien. Entonces pongo que aquí mi primer caída de tensión va a ser la que se produce debido a la corriente 2 y a la resistencia 2. Y luego sigo recorriendo, llego hasta el punto B, luego voy hacia la derecha y encuentro la resistencia 4. La pregunta es, ¿cuál es la corriente que está atravesando la resistencia 4? ¿Se ve? ¿Lo ven? La corriente 2. Chéquenle bien, a ver. Muchachos, aquí tengo la corriente 3 saliendo del nodo A. Si yo sigo esta rama, veo que aquí Sería sigue, la corriente 3, ¿no? así es, aquí sigue siendo la corriente 3. Si veo hasta aquí, incluso da la vuelta aquí, sigue siendo la corriente 3. Incluso esa corriente 3 llega hasta este punto, hasta el nodo B. Aquí ya se combina con la corriente 2, y la corriente 2 realmente solamente está entre A y B, porque aquí ya se combina con la corriente 3, incluso con la corriente 1. Entonces, eso es lo que hay que identificar, muchachos.
Nada más hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí sigue siendo la corriente 3 porque solamente es una rama, no hay otra corriente que pueda estar circulando por aquí más que la 3 que salió del nodo A. Pero así, aquí sí me encuentro con esta situación. Yo estoy recorriendo la malla en esta dirección, en dirección hacia acá. Y me encuentro que la corriente 3 viene en dirección contraria. Y entonces cuando ocurre eso, debo de considerar un signo negativo en el siguiente término, en la siguiente caída de tensión. Es decir, va a ser menos esta corriente 3, que es la que circula por la resistencia 4, por esta corriente, pero por esta resistencia 4. Bien, si sigo recorriendo mi circuito, encuentro la fuente, esa no me interesa ahorita, y encuentro la resistencia 3. Y veo nuevamente que la resistencia, en el sentido que estoy recorriendo la malla, que es este, se contrapone al sentido en que está circulando la corriente. Entonces debo de considerar aquí un signo menos para la siguiente caída de tensión, que va a ser igual a esta corriente 3, que es la que circula por ahí, por esta resistencia 3. Bueno, ahora voy a darle valores. La fuente de fuerza electromotriz 2 es de 10 volts, más la fuente de fuerza electromotriz 3, que es de 5 volts, van a ser igual a la corriente 2, que no conozco, multiplicada por la resistencia 2, que son 2 ohms, menos la corriente 3, que no conozco, por la resistencia 4, que son 4 ohms, menos la corriente 3, que tampoco conozco, por la resistencia 3, que son 3 ohms. Y entonces si yo hago esto, voy a ver que 10 más 5 me da 15 volts. Van a ser igual a... Voy a quitar ya, voy a obviar la unidad, 2 veces I2, menos 4 veces I3, menos 3 veces I3, y entonces puedo reescribir esto si paso la cis del lado izquierdo, y aquí no cambia nada, solamente voy a juntar estos dos que son de I3, me van a quedar 2 veces I2, menos 4 menos 3, menos 7 I3, va a ser igual a 15 volts, que es lo que tenía del lado izquierdo, y ahora lo paso del lado derecho. Y lo que hice fue encontrar una tercera ecuación, porque no conozco ni I2 ni I3, no puedo resolver por sí sola esta ecuación. Y entonces, bueno, ya prácticamente terminé de plantear mis ecuaciones. Voy a ponerlas aquí en limpio para poderlas visualizar bien. Encontré una primera ecuación que me dice que la corriente 1 menos la corriente 2 menos la corriente 3 van a ser igual a 0. Esa fue mi primera ecuación. La segunda ecuación que encontré es esta, que me dice que 6 veces la corriente 1 más 2 veces la corriente 2 no hay corriente 3, y la suma de esas cosas es de 30 volts. Y finalmente la tercera ecuación que encontramos, digo que encontré como si yo lo hubiera hecho solo, que encontramos es, me dice que 2 veces I2
menos 7 veces I3 va a ser igual a 15 volts, o 15 simplemente, son los que son volts. Y entonces aquí lo que tengo son, muchachos, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que tengo que resolver para encontrar los valores de I1, I2 e I3. Entonces prácticamente lo que sigue de aquí en adelante es álgebra. ¿Alguien sabe algún método para resolver 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Se elimina uno de los términos, bueno, una de las incógnitas. ¿Cómo podrías hacer eso? Ay, sí, ya no me acuerdo. Pues, o sea, hay diferentes métodos, hay muchos métodos para resolver esto. Puedes hacer suma y resta, sustitución, y cualquiera es válido, cualquiera te da resultado. Dependiendo qué tan hábil seas para manejar el álgebra, pues puedes utilizar una combinación incluso de sustitución y de factorización. Pero aquí la sugerencia, muchachos, es que nos vayamos a un método que es más estructurado, a lo mejor más laborioso también, pero que nos ahorra un poquito la cuestión del álgebra. Entonces, la sugerencia es que esto lo resolvamos por un método que se llama el método de Kramer. También ustedes lo conocen como el método de determinantes. Determinantes o método de Kramer. Ya no nos va a dar tiempo, es algo laborioso. Yo espero que con el otro grupo me dé tiempo de revisarlo. Si me da tiempo de revisarlo con el otro grupo, se los publico para que ustedes también lo revisen. Y les voy a publicar un video para que repasemos este método de Kramer. Y si todavía quedan dudas, en la próxima sesión lo resolvemos y hacemos un ejercicio adicional, muchachos. Pero hasta aquí, hasta este punto, va a llegar el examen de la próxima semana, el próximo viernes, para cerrar ya con este semestre. Esto va a ser el último tema, pues, leyes de Kirchhoff. Muchachos, dudas, preguntas, si tienen la oportunidad, resuelvan este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y lo único que les puedo decir es que si encuentran que una de estas corrientes resulta negativa, si les resulta en un valor negativo, lo único que sucedió es que cuando nosotros elegimos la dirección de estas corrientes en el nodo, nos equivocamos y esa corriente no tiene esa dirección, sino tiene la contraria, pero no pasa nada, solamente es hacer la precisión de que la dirección era contraria. Déjenme ver qué nos dicen en el chat. Profesor, Sí. Si tuve algunos inconvenientes para entregar algunas tareas, ¿todavía puedo hacerlas? De lo que pasó el año pasado ya pasó a la historia, Flandes. Ah, ok. Si quieres, ponte al corriente, pero la verdad es que no he revisado, pero si no me pongo vivo, lo voy a brincar y te las voy a revisar. Así que, pues, tú eliges, sí, las puedes mandar, pero no me comprometo a revisarlas, que lo más probable es que mi cuenta me dé y sí las revise. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, el examen, dices, este viernes, no, el próximo viernes, muchachos, el viernes 22, ahí cerramos el semestre. Ya nada más entregamos calificaciones la siguiente semana. Me parece que 27 a más tardar, y el día 29 tenemos que cerrar con extraordinario, y ahí se acabó el semestre ya con todo. Entonces, muchachos, el viernes 22 tendremos que hacer una segunda parte de este segundo parcial. Recuerden, solo vamos por los 2 puntos que nos restan, y pues eso incluirá la parte de los ejercicios que vimos ayer, en la sesión anterior de eficiencia eléctrica, y esta parte de leyes de Kirchhoff. Entonces, la sugerencia, muchachos, es que traten de resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas
Y les digo, si encuentran un valor negativo para alguna de estas corrientes, solamente significa que la dirección que les sugerimos en el planteamiento es contraria a la que realmente tiene. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Para no quitarles más tiempo. No, profe. Bien. Pues entonces ahí está el planteamiento, muchachos. Adelante, y si hay material adicional que les puedo compartir. Digo, les voy a mandar el video para que revisen el método de Kramer. Búsquenlo también en internet, ahí hay muchos tutoriales al respecto. ¿Vale? Gracias, muchachos. Entonces, excelente día. Cuídense mucho. Igual, profe, se cuida. Gracias, profe. Nos vemos en la próxima sesión. Estamos en contacto. Excelente día para todos, muchachos.